Un breve resumen del currículum vitae del Dr. Antonio Tejeda Encinas. Algunas referencias académicas. Ingeniero informático. Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho de la Unión Europea. Profesor vinculado en el Instituto Universitario de Derecho de la Unión Europea en la UNED. Maestría en Ciencias Políticas. Diplomado en Derecho Internacional. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Algunas actividades institucionales son: presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital CEA Digital Law. Relator general de la Federación Interamericana de Abogados y miembro de su comité ejecutivo. Presidente del Comité de Derecho Comercial, Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial de la Federación Interamericana de Abogados. Secretario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de honor del Instituto dos Advogados Brasileiros. Miembro de la Comisión de Derecho Digital del Instituto dos Advogados Brasileiros. Observador electoral internacional. Observador en la UNCITRAL. Working Group 1 de Pymes y en el Working Group 4 sobre comercio electrónico. Estimados amigos, como saben, Epistemidosa es un proyecto virtual, un canal continuo de conocimiento del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, que como semana a semana nos trae una temática diferente bajo el prisma de los mejores especialistas en la materia de que se trate. En esta ocasión, contamos con expertos de primer nivel en Derecho Internacional que, bajo el lema de la afirmación del mundo multipolar hecha por un virus, nos van a dar su punto de vista dentro de su libertad de cátedra. Por mi parte, y como introducción, pienso que el COVID-19 no tiene nada que ver con el neoliberalismo ni con la presunta caída del mismo. En la historia, ninguna epidemia ha supuesto una modificación de los sistemas económicos y políticos de las naciones. La velocidad de propagación del virus se explica por la globalización, pero el dichoso virus no parará el libre mercado, y la llamada por los franceses mundialización no será cuestionada en esos términos, más allá de la modificación de los usos y costumbres sociales nacionales e internacionales. Bien es cierto que ya nos encontrábamos previamente en un mundo en llamas, en el que cada vez la maltrecha cooperación internacional está más debilitada y cuestionada. Americanos y chinos continúan con la escalada de supremacía global, pero desde sus fronteras, las mismas que han visto resurgir fuertes nacionalismos y patriotas radicales que cuestionan la globalización y el neoliberalismo, provocando movimientos aislacionistas, todo ello aderezado y puesto en valor por un simple virus, que si bien no a todos mata, sí a todos debilita. Las nuevas tecnologías han demostrado ser muy útiles en estos tiempos. Las telecomunicaciones y plataformas de comunicación han permitido que millones de personas trabajen desde sus hogares y han ofrecido la posibilidad de que ciertos sectores puedan continuar con una actividad económica. Pero el uso de la tecnología se extiende a un uso directo para mitigar los efectos del virus. Países como China, Singapur y Corea del Sur han aplicado el uso de las tecnologías para rastrear brotes de infección y evitar la propagación exponencial de más casos. Estamos viendo actuaciones extraordinarias desde bancos centrales, gobiernos y organismos supranacionales que están permitiendo abordar la gravedad de la situación y están comprometidos con poner encima de la mesa más medidas. Esta coordinación recupera en parte la multilateralidad, un valor necesario en la economía para hacer frente a las amenazas globales. Para cuestionarnos o no lo antedicho, el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, organiza un gran evento internacional con 3 grandes ponentes, bajo el lema, como hemos dicho, de la afirmación del mundo multipolar hecha por un virus. Tendremos disertando desde el día 1 al 3 de junio al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, entre otros presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y vicerrector de Asuntos Internacionales del Instituto Internacional de Gobierno, con la ponencia El nuevo orden mundial por un virus consolida el multipolarismo. Tendremos el martes 2 de junio al doctor Matías Benedict, adjunto interino en Derecho Internacional Público de la UBA y prosecretario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con la ponencia El multipolarismo en la multiplicidad de acciones por daños. El día 3 de junio, por último, contamos con la presencia del doctor Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y las reparaciones y las garantías de no repetición, y también es presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
con la ponencia Multipolaridad, Internacionalidad, Pandemia y Derechos Humanos. Espero que lo disfruten. Salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Egresado con mención de felicitaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una tesis sobre Derecho Internacional del Mar y con una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDIRI. Presidente del Instituto Peruano de Derecho del Mar, IPEDEMAR. Vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, IGOV. Exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 2018 a 2019. Ha sido el primer director de una escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Peruana. Miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Consejero y presidente del Comité de Integración de la Federación Interamericana de Abogados. Observador internacional en las elecciones parlamentarias en Venezuela, 2015, y del plebiscito por el Acuerdo de Paz en Colombia, 2016. Fue jefe de la delegación de la Academia Diplomática del Perú en viaje de estudios, 2008. Experto en áreas de conflictos por el Instituto Internacional Histadrut de Tel Aviv, Israel. Es profesor de Política Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, en Río de Janeiro, Brasil en 2014. Recibió la máxima condecoración Vicente Morales y Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima por sus aporte a la ciencia del derecho, 2017, y recientemente ha sido incorporado a la Asociación de Juristas de Iberoamérica con sede en Madrid, España. Cuenta 5 grados de doctor honoris causa, 4 en Perú y 1 en el extranjero. Ha sido condecorado con la Medalla Ejército del Perú, del Glorioso Ejército Peruano, 2018. Ha sido internacionalista del año en el Perú en los años 2010 y 2014. Ostenta la alta membresía de profesor honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, CA en 2016, y docente del año en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú y en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú en el 2014. Tiene 6 libros publicados y es columnista de la página internacional del emblemático diario Correo de Perú. Es conferencista internacional, habiendo expuesto como petitioner en la Cuarta Comisión sobre Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 2018, y como ponente principal ante la Academia del Reino de Marruecos, en Rabat en 2018. Finalmente, hace muy pocos días, ha incorporado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú. Amigos de todo el Perú, hoy lunes 1 de junio del año 2020, en que iniciamos la segunda parte del año, amigos de toda la subregión, América del Sur, América Latina, Estados Unidos, España, y por supuesto el Reino Unido. Mi saludo a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa oportunidad que me brinda el Comité Euroamericano de Derecho Digital con sede en Madrid, España, a quienes expreso mi agradecimiento por haber pensado en la región Perú como lo han determinado para decir mis impresiones, mi visión sobre lo que está pasándole al mundo a estas alturas. Ha pasado medio año desde que apareció de manera abrupta, inesperada,
como todo virus, como toda circunstancia amorfa, atípica, la pandemia del COVID-19 irrumpiendo en toda la sociedad internacional y cambiándonos a todos, todas las categorías de la vida humana inmediata del día a día. El COVID-19 ha intranquilizado a la sociedad internacional, la ha puesto en aprietos y estamos viendo que se están produciendo fenómenos internacionales a los que vamos a tener que cualificar y determinar para mirar un poco el ejercicio prospectivo de lo que podría venir hacia adelante en el marco de esta pandemia, repito, abrupta, inesperada, que ha transversalizado a toda la sociedad internacional y que a estas alturas del partido no hay país en el planeta, escasísimos, quizá uno, dos o tres africanos, que no haya sido devastado por el coronavirus, cobrando más de 6 millones de contagiados en todo el globo. Somos más de 7.500 millones de personas, humanos, y de ellos más de 6 ya están contagiadas. Y a estas alturas son casi 375.000 los fallecidos, muertos, víctimas de la pandemia, que como sabemos no existe una cura para ella, para mitigarla o erradicarla. La ciencia trabaja a 1000 por hora. Los laboratorios más importantes del planeta están concentrados en encontrar esa vacuna que pudiera realmente darle la tranquilidad al planeta y de alguna manera volver a ese modus vivendi que hemos tenido hasta hace muy pocos meses. Miren cómo ha cambiado el mundo. La impresión más generalizada es que el marco de la pandemia evidentemente debe ser auscultado desde una visión científica, y estoy de acuerdo con ello, porque la ciencia hoy cobra más vida, como vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, estos fenómenos que están apareciendo en el sistema internacional y que son objeto de la teoría de las relaciones internacionales, la ciencia que apareció casi con la Primera Guerra Mundial, una ciencia joven, 120 años, una ciencia que estudia los fenómenos de la interacción interestatal y de otros actores del sistema internacional. Pues la ciencia de las relaciones internacionales hoy de manera muy, yo diría detenida, viene auscultando qué está pasando en el mundo. Entonces, el pedido del Comité Euroamericano era abocar un poco a este fenómeno internacional que me permití enviarles como título el mundo multipolar que estamos viviendo en estos momentos por un virus como consecuencia de la pandemia. Pero esto hay que explicarlo. Hay que explicar por qué un mundo multipolar, qué cosa es el multipolarismo, qué cosa es el sistema internacional a partir de hegemonías que crean un mundo multipolar, unipolar, apolar. Todo esto que corre mucho por el conjunto de literaturas que hay actualmente, pero que me voy a permitir explicar incluso con ejemplos, porque cada proceso y fenómeno internacional viene con paradigmas, maneras de ver el mundo, situaciones que van a cualificar un cambio determinado en la sociedad internacional.
Las hegemonías en el mundo han sido cíclicas. Esto es lo primero que quisiera yo abordar, una fase histórica, para luego entrar a ver el fenómeno actual. Pero tenemos que comprender la historia para mirar y auscultar cómo se produce este proceso lógico, pero que evidentemente inadvertido, que está pasando en el mundo. Decía que las hegemonías, es decir, el poder de unos sobre otros, ha sido una regla de la sociedad internacional pretérita. Siempre ha habido hegemones en la historia de la humanidad, siempre ha habido hegemones. Los hegemones se han construido a partir de contar con instrumentos para el dominio. Y esos instrumentos para el dominio iban a la par con la aparición, la emersión de los paradigmas que cambiaron y generaron y promovieron ese dominio. Por ejemplo, después de una etapa de la prehistoria, donde se afirma el proceso de la formación del hombre por la hominización, camino para ser hombre, como decía Carlos Darwin, el Homo sapiens sapiens, que vive en la fase del nomadismo, luego el sedentarismo, aparece la edad de los metales, etc. Se produce el primer ejercicio del dominio por el uso de la fuerza, del que tiene estos elementos materiales. Y eso originó que aparecieran grupos humanos establecidos con ciertos rigores de dominio. Pero hay cosas que coadyuvan a promover ese dominio, como por ejemplo la escritura. El hecho mismo de que apareciera la escritura cuneiforme en el mundo de los sumerios, los acadios. La escritura cuneiforme hizo de los sumerios y los acadios los hegemones de ese mundo pretérito inicial en toda la región del Asia asiática media. Y eso coadyuvó incluso a que esta escritura cuneiforme diera paso a un segundo momento, que fue la aparición de la rueda, más o menos en el año 3500 a.C. La rueda cambia un paradigma en la historia, porque solamente su descubrimiento o su invento, el invento de la rueda, lo que genera es que se promueva una sociedad internacional formada a partir de construcciones ciclópeas que gobernaron a la sociedad internacional antigua. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos gracias al invento de la rueda. Y los esclavos judíos que coadyuvaron para ello, o las pirámides de Keops, Kefren y Miserino en Egipto, que en la oportunidad en que estuve en el Cairo privilegiadamente, por supuesto, mirarlas y contemplar las construcciones ciclópeas gracias al apoyo de la rueda, porque cambia la dinámica de la sociedad internacional. No hubiera habido un mundo ciclópeo con grandes construcciones si acaso no se hubiera inventado la rueda. Miren cómo cambia el mundo en ese instante. Y hay hegemones, porque de los sumerios pasa a los babilonios, luego los persas, entre el Éufrates y el Tigris. La hegemonía macedónica de Alejandro el Magno, que lo lleva casi al dominio de toda la estructura de la península del Peloponeso. Y con la aparición de Alejandro Magno, evidentemente el fortín en Macedonia sobre otras culturas que hubo en aquel entonces. Han habido más hegemones, los fenicios, los corintios, los egipcios, que decía con Ramsés II, Ramsés III, Tutmosis I, II, Amenofis IV, y la aparición emblemática de este joven
Tutankamón, y por supuesto su esposa Nefertiti, considerada la mujer más bella del mundo antiguo. Hegemones, uno tras otro, nunca muchos hegemones. Esto es muy importante, el dominio de uno sobre otro. Por eso es que la cultura y la sociedad griega, por la filosofía, que fueron hegemones en el pensamiento con los atenienses. Luego viene la helenización romana. Roma, aquella, la más preclara cultura del mundo antiguo, que logró un empoderamiento global, planetario. El mundo de aquel entonces, quiero decir, que era la vieja Europa. Y por supuesto los espacios asiáticos y el norte del África. En Roma, durante la monarquía, la república y durante el imperio, esa Roma que comienza con Rómulo y Remo, en el 763 a.C., se hace el espacio más ecuménico de aquel mundo antiguo, poderosa Roma, con el derecho además. Hegemones han estado siempre en la vanguardia de la sociedad internacional, pero el hegemón cede para que haya otro que lo reemplace, porque la hegemonía, repito, es cíclica. Y entonces, claro, después de Roma, que queda en el 476 después de Cristo, cuando Teodosio divide el imperio romano entre sus hijos Honorio y Arcadio, la decadencia romana. Una Roma importante decae y se alza la iglesia. El Vaticano cobra vida gracias a que 150 años antes Constantino había oficializado el cristianismo como la religión del imperio. La iglesia tiene una hegemonía extraordinaria. La hegemonía de la iglesia llegaría casi por 1000 años, casi todo el medioevo, la Edad Media completa, la aparición de grandes pensadores como San Agustín de Hipona, al comienzo de ella y al final, Santo Tomás de Aquino, la fe y la razón de la iglesia, que cultivó ese proceso con los pueblos bárbaros, que por cierto, mal se ha entendido decir que los pueblos bárbaros eran pueblos incivilizados, pueblos violentos. Pues sepamos hoy que los bárbaros transmitieron al mundo como legado, así como Grecia la filosofía y Roma el derecho, los bárbaros el respeto a la mujer. Esto hay que decirlo siempre. Los hunos, los árulos, los vándalos, los godos, los visigodos, ostrogodos, todos que vivían fuera de Roma eran los bárbaros. Entonces la hegemonía de la iglesia, importante, la figura del papa sobre el rey, incluso como Carlomagno, que para alcanzar legitimación debió ser ungido emperador por el papa, si quería legitimarse en el imperio carolingio. Esta hegemonía de la iglesia sopesaba con un mundo donde existía la idea de Ptolomeo que la tierra era plana. Sin embargo, esto acaba y entonces aparece otro paradigma en la historia universal. Aparece al final de la Edad Media, cuando se forman las urbes, decaen las cruzadas, aparecen lo que yo llamo siempre los Nueva York de los siglos 12, 13 y 14, que fueron Génova, Nápoles, Venecia, Florencia. Esos históricos viajes de Marco Polo hasta el Catay y el Sicay. Esa visión donde aparecen las formaciones de los oficios, etcétera. En ese marco aparece Nicolás Copérnico y Galileo Galilei después, que termina complementando la legitimación de la idea, probar además de que la Tierra era redonda. El globo terráqueo cambia los paradigmas de la historia porque, otra vez, aparece una nueva manera de ver el mundo.
Ya no era un mundo que había limitado los viajes de navegación, pensando que la Tierra era plana y que al final del horizonte venían las caídas a los abismos oceánicos donde había grandes monstruos y entonces todo el mundo temía. Eso acaba el concepto de la brujería, de las hechicerías, y comienza a desarrollarse por este nuevo paradigma la idea de la circunnavegación, los grandes viajes de navegación que llevó a la aparición de dos hegemones, España y Portugal. La España de Enrique el Navegante y la Escuela de Sagres. Y en el caso de España con Isabel la Católica y Fernando de Aragón, que es el primer matrimonio por amor que registra en la historia de la Edad Moderna y que coadyuvaron en esta unidad por amor y política, por supuesto, para que la península ibérica pudiera llevar adelante la expulsión de los moros en Granada y más al sur, expulsarlos porque habían llegado 800 años apostados desde la batalla de Guadalete en el 722. Esa hegemonía de España y de Portugal va a aparecer en un momento en que también aparece un nuevo paradigma en el sistema internacional. La aparición del invento de la imprenta, Gutenberg. La imprenta cambia otra dinámica de la sociedad internacional. Miren el cambio, porque ahora todo empieza a escribirse, hay escritura, hay materiales, hay códigos, hay libros. Por eso coadyuva la aparición del humanismo, el humanismo, y con el humanismo la aparición del pensamiento renacentista de Rafael Sanzio, de Miguel Ángel Bernardotti, de Leonardo da Vinci. Esa aparición del humanismo de Erasmo de Rotterdam, que lleva adelante todo un proceso distinto. Empieza a hacer su registro de todas las cosas de la historia. Entonces, Tierra Redonda, imprenta, coadyuva la fase explosiva de lo que se ha denominado la primera gran globalización de la historia. Cuando yo escucho decir que la globalización que vivimos hace 40 años, a la que me voy a referir después, es el primer rédito histórico que mira la sociedad internacional, yo digo, por eso es importante revisar la historia, porque ya hubo una primera globalización, donde hubo un mundo bipolar, como lo hubo en la Guerra Fría, que también me referiré después. Ese mundo bipolar de España y de Portugal se divide en el mundo. Ahí está el Tratado de Tordesillas de 1493, que es una de las más claras expresiones del poder de los dos países hegemónicos. Cristóbal Colón llega a América sin saberlo, a las Indias. Vasco da Gama, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano, Blasco Núñez de Balboa. Los viajes de circunnavegación que marcaron la pauta de la sociedad internacional y que dieron comienzo a esa economía internacional que en el siglo XVI se llamaría el intervencionismo, el mercantilismo y el monopolismo, sobre todo por España. Pero los hegemones, les pido no perder de vista que son cíclicos. Por eso hay que entender bien y no quedarnos en la idea de que Estados Unidos será siempre el hegemón de la historia, o que pueda aparecer otro, como el caso de China. Veamos bien paso por paso. La historia nos enseña, volviendo a que Portugal y España son hegemones en los siglos XV, XVI, pero solamente la aparición de grandes pensadores como Francisco de Vitoria, Hugo Grotius, los grandes pensadores del derecho internacional, cambian la dinámica y se producen otras hegemonías que van apareciendo en el sistema internacional, como por ejemplo la hegemonía de los belgas, luego la holandesa, y la aparición hegemónica de Francia. Y acá me detengo.
Porque la aparición de la hegemonía de Francia durante el proceso histórico de los estados absolutos, nunca como en esa época, para que viéramos una sociedad internacional con un absolutismo total, expresado, como todos ya sabemos, en el Estado soy yo, que había dicho siempre Luis XIV, el Estado soy yo. La personificación es del Estado. La decisión de él sobre sus súbditos. El destino de la sociedad internacional en manos de una persona. El derecho divino, decir que él tenía el poder que le había dado Dios. Imagínense ustedes. Pues esa visión cambia con un nuevo paradigma de la historia universal. Y es la conceptualización de la aparición. Ahí aparece Locke, Hobbes, y todo el proceso que hemos visto ulterior a ello, que va a promover las bases de la ilustración del siglo XVII y XVIII fundamentalmente, y la aparición de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. La concepción, quiero decir, del cambio de paradigma es la aparición del derecho natural. Se acabó el monarca como el actor visible de un mundo en el que se decía que era de origen divino, porque le cuestionaban luego cómo era posible que un hombre que tuviera la sangre como la de otro, que se levantara y tuviera las mismas necesidades que los demás, pudiera hablar del derecho divino. Cambia la historia y aparece el derecho natural que dijo que todos somos iguales. Eso que hasta ahora no se aprende, como estamos viendo en las manifestaciones de convulsión por el asesinato en Minneapolis de un negro a manos de un blanco, que sigue cultivando el racismo, que está enquistado como complejo por la ignorancia en grandes sectores, no solamente de Minneapolis, hágame favor, del mundo entero. Por eso digo, el derecho natural, todos somos iguales. Y este concepto de la igualdad que se trae abajo, y aquí viene el cambio, y por eso viene el fin de la edad moderna y la aparición de la edad contemporánea, la cosmovisión de la aparición de libertades. Y esa aparición de estos conceptos del derecho natural cambia el concepto de la soberanía que tenía el monarca. El monarca era el soberano, se traslada por el soberano pueblo, por la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, 14 de julio. Es verdad que había coadyuvado mucho, ¿cómo no? En 1776, el 4 de julio, la independencia de las 13 colonias, la independencia de los Estados Unidos de América, quiero decir, con George Washington, con Benjamin Franklin. Es Estados Unidos de América que le da sus libretos y los manda a Europa, y Europa los recicla. Era el mundo, el momento, el pensamiento que surge, la ebullición del pensamiento que decía que todos éramos iguales, surge la libertad, surge la democracia, etc. Esos son nuevos paradigmas. Cambia el mundo. Porque esos cambios, fíjense ustedes, que vienen con la independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, después de que Laboró le diría al jefe de la casa del Palacio de Versalles que le dijera a Luis XVI que solamente saldrían de allí a punta de bayonetas hasta que no le dieran una constitución a Francia. Eran los antecedentes inmediatos de la revolución. De manera que el proceso internacional, por este paradigma, generó luego, como sabemos todos, los cambios. Viene el impacto y el eco en América y se producen las grandes revoluciones y la independencia de los países de América y de otras partes del mundo. Son paradigmas. Pero Francia acaba, justamente por la Revolución Francesa, acaba esa hegemonía
Es verdad que hay un tránsito y Napoleón Bonaparte, el gran corso, primero el triunviro y luego convertido en emperador, lleva adelante toda una irrupción en Europa que la conquista, como lo hizo con España, colocando a su hermano José Bonaparte, obligando a abdicar a Fernando VII, llevándolo hasta Bayona. Todo ese proceso que también terminaría por el Congreso de Viena de 1815, que fue la conspiración europea para devolverle a Europa justamente las fronteras que Napoleón las había alterado. Ese proceso lleva a otro hegemón, acaba Francia, y entra otro hegemón en la historia, y ese hegemón es nada menos que el país de la Armada Invencible, el país de la Reina Victoria, la era victoriana que comenzara con esa gesta en Trafalgar de el almirante Nelson, que por cierto junto a él yace en el sistema internacional nuestro Miguel Grau seminario en esas preclaras vitrinas del sistema internacional, del sistema marítimo internacional. El siglo XIX es la hegemonía entonces de Inglaterra. Y esta hegemonía de Inglaterra duraría incluso hasta el final de la propia reina, que fue en 1901 con su muerte, 60 años, aunque ya fue superada por Isabel II, que ya tiene 65 años como reina. Y entonces llega la Primera Guerra Mundial, la primera guerra ciclópea en el sistema internacional que lleva a la hegemonía a un Estados Unidos que emerge discretamente y que interviene por el hundimiento de Lusitania en 1917, el gran vendedor de armas y de barcos del sistema internacional, y que se hace un espacio en el sistema internacional. Sale de la hegemonía Francia, luego Inglaterra y ahora Estados Unidos de América, que va a llevar adelante toda una ciclicidad prometedora en el sistema internacional, luego del Tratado de Versalles de 1919, firmado el 28 de junio, por una circunstancia quizá de coincidencia o preparada, habría que mirarlo bien, pero fue 5 años después de que en Sarajevo fuera asesinado el archiduque Francisco Fernando y su esposa, en 1914, que diera origen a la Primera Guerra Mundial. Este proceso internacional de una sociedad con desarrollo tecnológico notable, ya había pasado la época de la Revolución Industrial, la segunda y la primera de los tiempos de los Tudor, la segunda revolución industrial que llevó a cambios cualitativos en Europa, aparición de otros pensamientos, los socialistas científicos, luego y antes que ellos los utópicos, Saint-Simon, y luego Carlos Marx, y antes que ellos habían estado los fisiócratas, y antes el gran economista Adam Smith. Todo este proceso lleva a un siglo XX también a cambios cualitativos en el sistema internacional. Y estos cambios cualitativos en el sistema internacional se van a verificar mucho con la aparición de una sociedad internacional que por primera vez mira el mundo a partir de una visión global donde aparecen las organizaciones internacionales. Ya voy a hablar después de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y aparece la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones como consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial. Y esa Sociedad de Naciones, donde no están todos los victoriosos, al final no logra su cometido, que fue mantener la paz del mundo, y por eso fracasa. Había sido impactado incluso, por supuesto, el fenómeno internacional por la Gran Depresión de 1929, que llevó además a la aparición en Europa del nacionalsocialismo, el nazismo, Adolfo Hitler, su empoderamiento, que finalmente con el derrumbe de la barrera polaca en 1939, en septiembre, produce la Segunda Guerra Mundial. Fenece, acaba la Liga de las Naciones.
La Segunda Guerra Mundial entonces permite la aparición de dos hegemones claramente establecidos, y la conferencia de Yalta de febrero de 1945 ya lo estaba anticipando. Ese encuentro en Yalta entre los tres actores más importantes del sistema internacional: Stalin, Winston Churchill y el presidente Roosevelt. Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos de América en Yalta, la precisa península de Crimea, que ha sido anexada, por cierto, como dije recientemente en una columna, de manera contraria al derecho internacional por Rusia en el año 2014, quitándosela a Ucrania. Y entonces, claro, el mundo se vuelve un mundo bipolar. La constelación del sistema internacional es lo que se denominó la Guerra Fría, porque no hay guerra armada, no hay conflicto bélico. Al final de la Segunda Guerra Mundial ya nadie quiere guerras. Los sobrates solamente querían guerra. Se habla de la paz, y el concepto de la paz, que fue un concepto llevado al ámbito desiderativo, se vuelve obligatorio. Aparece la solución pacífica de las controversias como un acto obligatorio del derecho internacional. Ese es un mundo bipolar que incumbe, hay que decirlo, en su gran fortaleza una Unión Soviética que había surgido por el asalto bolchevique de 1917 contra los zares, la casa zarista, y Nicolás II y toda su familia, por supuesto, eliminados. Este mundo bipolar que llevaría a una sociedad de rivalidades y de pugnas, sin guerras, más allá de guerras focalizadas, guerras en algunos puntos específicos, como la guerra de Corea de 1951-53, que divide las dos Coreas, o la guerra de Vietnam, o la guerra de Yom Kippur, qué sé yo. Todas estas guerras que se producen en algunos espacios del globo, lo que fue parte de una guerra fría, pero sin tener ese carácter planetario como una guerra mundial. Las Naciones Unidas había surgido luego de la Segunda Guerra Mundial por la Carta de San Francisco, una carta que tengo que llamar el recordatorio histórico, que fue firmada por 51 países, y entre ellos el Perú. El Perú es fundador de las Naciones Unidas. Y el firmante de la Carta de San Francisco fue justamente el más grande internacionalista que ha producido el Perú, Alberto Ulloa Sotomayor. Recientemente, en mi participación durante la Cuarta Comisión de Descolonización en las Naciones Unidas, donde me tocó exponer sobre el problema, el asunto del Sahara marroquí, en el seno de esta comisión, recordaba yo a los diplomáticos de otros países que se encontraban allí del carácter fundador del Perú y del carácter preeminente que tuvo esta enorme figura de Alberto Ulloa Sotomayor, cuyo discípulo fue mi maestro, el embajador Gonzalo Fernández Puyó, como Alberto Ulloa Sotomayor, ambos presidentes de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, centenaria institución a la que le dio brillo, entre otros, Enrique García Sayán, el creador de la tesis de las 200 millas, y por supuesto Javier Pérez de Cuéllar, el peruano más famoso de la historia universal reciente, y a la que me honro en pertenecer como miembro titular. Todo este proceso de la Guerra Fría, de enfrentamientos, los soviéticos llegan primero a dar la vuelta al cosmos con Yuri Gagarin, que dio esa famosa frase que alentó y excitó al ateísmo al decir que ¿dónde está Dios que no lo veo? Y luego, 10 años después, el 20 de julio, Neil Armstrong pisa la luna, creando para Estados Unidos el comienzo de lo que luego sería
su encumbramiento internacional. El mundo de la Guerra Fría fue el mundo bipolar. Estados Unidos y la Unión Soviética determinados, como sabemos, por el mundo de las ideologías y sus marcos de influencia. En ese proceso, entonces, el mundo de la Guerra Fría y el mundo bipolar contaría con un proceso que lo va a cambiar, va a producirse en el sistema internacional un cambio cualitativo. La figura del presidente Richard Nixon, desde mi perspectiva, para mi gusto, el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos de los últimos 50, 70 años, fácilmente. La pena que tuvo que retirarse por una renuncia por el escándalo de Watergate. Pero el presidente Richard Nixon, que había perdido en 1960 con el joven demócrata John Fitzgerald Kennedy, luego asesinado, como sabemos, en Dallas, en aquel 22 de noviembre de 1963. Y Richard Nixon, pero luego gana elecciones en el año 69 y el pueblo estadounidense le da la oportunidad. Y Richard Nixon lleva adelante un proceso apoyado por el gurú, por el cerebro de la diplomacia estadounidense, que el 27 de mayo acaba de cumplir 97 años de edad, Henry Kissinger, mi teórico favorito de las relaciones internacionales y de la política internacional, cuyo libro Diplomacia, todos los que seriamente se dedican a esta hermosa rama de las relaciones internacionales, del mundo de la política internacional y de la diplomacia, deben estudiar, deben fichar, deben leer siempre Henry Kissinger. No se olviden que sigue escribiendo, como su último trabajo, libro, El Nuevo Orden Internacional. Y Henry Kissinger le prepara el camino al presidente Nixon. Nixon no entendía el proceso y Kissinger le dice: ¿cuál es su preocupación, presidente? Y Richard Nixon, atento, escucha a Henry Kissinger, y Kissinger le dice: presidente, voy a preparar su viaje a China. Era 1971. Hace unos viajes secretos previos. Y en mayo del 72 estaba todo listo para ese viaje histórico que realizaría la China el presidente Richard Nixon y su encuentro con Mao Zedong. Un viaje que tenía el único propósito de quitarle espacio geopolítico a la Unión Soviética. El gran problema de Estados Unidos, que no lo había resuelto la llegada del hombre a la luna para esa hegemonía total, era acabar con la Unión Soviética. Estados Unidos no quería un mundo bipolar. Quería la hegemonía sola. Quería el mundo bipolar. Y entonces eso hizo que el viaje hacia la China, recibido en honor a multitud, el presidente Nixon, por el cerebral trabajo que había hecho Henry Kissinger, que acabo de decir, por esa razón los gobiernos, los estados nunca deben prescindir de los hombres que piensan, de los teóricos. Y esto es muy importante. Y al retorno se da esa denominada alianza tácita entre Estados Unidos y una China que comienza su proceso de emersión. Lo que había hecho el presidente Nixon, apoyado por el cerebral Henry Kissinger, era dividir el Asia. Ya no era la Unión Soviética, sino la China que aparecía allí. Divide y reinarás, le dijo Henry Kissinger al presidente Nixon. Y Nixon le hizo caso porque tuvo una mirada perspectiva profunda. Fue un estadista, señores. Y eso hizo que Estados Unidos empezara su camino a encumbrarse hasta las alturas y la Unión Soviética llegara a un momento de degradación política. Había pasado ya aquel momento más importante de la Guerra Fría, como fue la tensión por la crisis de los misiles. En abril de 1962, eso que ponía la tensión internacional en dos países había acabado.
y Nikita Khrushchev y evidentemente John F. Kennedy pasaron a la historia, cada uno de ellos, por un statu quo, porque recuerden que los misiles fueron devueltos a la Unión Soviética, volvieron a Moscú, y el compromiso de Washington de no meterse con Cuba. Tenemos que decirlo. Pero eso acaba. Y entonces en la década de los 70 comienza el encubrimiento americano, estadounidense. Y esto originaría que el degradé de la Unión Soviética vendrían luego Brezhnev, Chernenko, Andropov y la figura de Mikhail Gorbachev en los años 80, que lleva adelante con el glasnost, la transparencia y la perestroika, el cambio, un proceso que acabaría definitivamente con el derrumbe del sistema comunista en la historia universal, de la teoría de las relaciones internacionales. Para algunos, con el momento histórico de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, que siempre se le recuerdo a mi hija, María Luisa, que justamente nace un 9 de noviembre del año 2006, y ella, mejor que otros niños, según he podido constatar con orgullo, que conoce tanto y muy bien por qué el 9 de noviembre es histórico. Y entonces, claro, para algunos, noviembre del año 1989 y para otros, la aparición de la Federación Rusa en 1991 con su primer presidente Boris Yeltsin, desde otra perspectiva no sería sino el derrumbe, el desmembramiento total de la Unión Soviética y sus 17 repúblicas, que en los tiempos del comunismo las había acaparado o logrado un proceso de anexión bajo intimidaciones de diversa naturaleza. Aquí acaba el mundo bipolar y comienza el mundo unipolar. Por eso es muy importante para entender lo que está pasando ahora. Y estamos llegando. El mundo unipolar encumbra a Estados Unidos de América como el único hegemón de la historia universal reciente. El poder de Estados Unidos lo tienen los republicanos, el presidente Bush padre, y el demócrata, el presidente Bill Clinton. Era la época y el momento en que Estados Unidos aplasta incluso los intentos como que quiso hacerlo Saddam Hussein en la invasión de Kuwait. Y la tormenta del desierto que acaba y vuelve al statu quo normal. Esa fuerza de Estados Unidos, ese era el hegemón de la historia universal reciente, porque tenía poder. Pero para ser hegemón hay que tener poder político, económico, militar, cultural, tecnológico, estratégico. Ese es el hegemón, no uno de ellos o dos, todos, hegemonía de todos, compacto. Estados Unidos de América, el 11 de septiembre de 2001 sería impactado por el ataque del terrorismo internacional en Al-Qaeda con Osama Bin Laden, y eso produjo el primer cabe a la unipolaridad de Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que quiero decir? Por primera vez el mundo experimenta que Estados Unidos de América es un país tan vulnerable como los demás, tan vulnerable como cualquier otro, tan vulnerable como el Perú, como España, como Argentina. Estados Unidos de América, que todos creían que jamás iba a sucumbir ante un ataque terrorista de la dimensión como lo había hecho Al-Qaeda. Estados Unidos ha cedido el sentimiento americano del destino manifiesto que los hizo grandes en el siglo XIX. Y esto impacta en Estados Unidos y quieren recuperar espacio. Y ahí viene el gobierno otra vez republicano. Los republicanos siempre han sido gobiernos muy fuertes en Estados Unidos desde mi perspectiva, que le han dado carácter histórico a la sociedad americana. Bush hijo. Y otra vez aparece Saddam Hussein. Y ese Saddam Hussein es aplastado porque viene el ingreso de Estados Unidos de América en la guerra de Irak, solo que
mientras en la de 1990-91 fue con autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la del 2003 no lo fue ilegítimo, porque Estados Unidos creía y le decía al mundo que había armas químicas y el informe Tenet dijo que nunca las había. Igual, acaba Saddam Hussein, un hombre proscrito por toda la comunidad internacional y censurado por el sistema internacional, y ese sistema de recuperación estadounidense lo ha llevado a tener cierto dinamismo internacional, siempre controlando el sistema internacional por su hegemonía económica, militar y política. Y esta unipolaridad creó por el cabe el proceso del atentado de las Torres Gemelas, del Pentágono y Filadelfia, creó un mundo multipolar. Porque Estados Unidos está arriba, solito, multipolar. Porque debajo de Estados Unidos están Rusia, China, la India, el Reino Unido y otros países más. Pero arriba, Estados Unidos, siempre arriba Estados Unidos. Sin embargo, la historia no le ha dado más tiempo a Washington. Y ese mundo unipolar, unimultipolar, a mi juicio, acaba de sentir un nuevo cabe para Estados Unidos de América, que es el impacto de la pandemia del coronavirus. Una pandemia para Estados Unidos de América que evidentemente lacera el sentimiento nacional. Estados Unidos de América en estos momentos tiene más de 1.800.000 contagiados por la pandemia del coronavirus. El caso de China, con quien ahora se le asocia cuando algunos piensan febrilmente en una guerra fría, que no creo, solamente tiene 82.000 contagiados. 1.800.000 versus 82.000. Y en el caso de Estados Unidos, que ya sobrepasó los 106.000 muertos, lamentablemente, el país más poderoso del planeta, y la China no llega ni a los 4.700 muertos. Miren esas enormes diferencias. Eso ha creado, a mi juicio, el mundo multipolar. Ya no es unimultipolar, sino solamente multipolar. Estados Unidos puede ser transitorio, pero Estados Unidos de América en estos momentos se encuentra en un mismo lugar con China y otros países más. Y esta situación ha llevado a la generación de la sociedad internacional de las pugnas. El virus, el coronavirus, la pandemia no ha producido una guerra ni una tercera guerra mundial, como están diciendo algunos. El virus no es ningún casus belli. No hay ninguna circunstancia para desatar una guerra mundial. Lo que se puede hablar es que las pugnas entre los actores visibles puede conllevar luego a una situación internacional que puede desaforar, producir una chispa, y esa es otra cosa. El mundo de hoy es un mundo de pugnas, es un mundo de enfrentamientos no ideológicos, sino son enfrentamientos entre actores visibles para desprestigiar uno al otro. Y comenzó, acuérdense ustedes, cuando el inicio de la pandemia en la ciudad de Wuhan, en China, produjo los primeros 2.000, 3.000 muertos. Inmediatamente China le dijo a Estados Unidos: me estás haciendo una guerra bacteriológica, porque lo había precedido, acuérdense, el año anterior, todo el año anterior, la guerra denominada guerra comercial, aranceles que imponía Estados Unidos, luego China y Estados Unidos, y así estaba, guerra fría. Y
el ineludible crecimiento económico de la China significaba desde la teoría, desde la lectura de Beijing, que Estados Unidos quería ponerle cabe, entonces por eso le hizo la guerra bacteriológica, pero eso pronto se acaba. Porque la pandemia, se hace pandemia, era una epidemia localizada, se hace pandemia, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, y entonces, claro, se transporta el proceso por Irán y luego salta a Europa, se vuelve totalmente explosivo, Italia es el centro de ello, luego España, Francia y otros países nórdicos, escandinavos en menor medida, pero todos finalmente impactados. Europa latigada, y de allí hacia Estados Unidos de América, el nuevo foco de la pandemia, y de ellos Nueva York, con una ciudad cosmopolita, el centro financiero del planeta, con el país más poderoso, mostrando increíblemente hospitales colapsados como lo de Ate Vitata en el Perú, exactamente igual. Una situación que lo primero que ha hecho es en consecuencia para Estados Unidos devolverle la pelota en este desprestigio y le dijo a China, no, ustedes son los responsables de la pandemia, porque ustedes en un laboratorio han llevado adelante un proceso con desidia, con descuido, como sea, pero son los responsables, achacando la responsabilidad. Estados Unidos de América entra en pugna entonces con China, que se vuelve un actor visible, más visible. Rusia desplazado, no hay protagonismo ruso. Seguramente que el presidente Putin ya no va a ser elegido, por lo menos de manera legal, porque lo que buscó el pueblo ruso para el presidente Vladimir Putin era la oportunidad para volver a encumbrar a la entonces otra Unión Soviética, que no ha logrado el presidente Vladimir Putin. La vitrina es de un lado de Beijing y de Washington, hay que decirlo, seamos claros. Y entonces en este marco de cosas, Estados Unidos de América le imputa ahora a China la responsabilidad y por eso forma una coalición internacional. 116 países conminando a China para que permita una investigación certera y dé con los responsables. Los chinos, por supuesto, han dicho que no. Incluso en el medio de la Organización Mundial de la Salud, a la que Washington le había dicho hace menos de un mes que le iba a quitar el erario que le da por subvención anual, cerca de 450 millones de dólares, y que recientemente, hace muy pocos días, acaba de ejecutar al retirarse Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en boca del propio presidente Donald Trump. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, a mi juicio, actuando como no corresponde a un organismo internacional, porque es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, apenas Estados Unidos de América decidió que iba a evaluar si le seguía concediendo o no las subvenciones, se pegó a China. Muy mal, muy mal. Las organizaciones internacionales tienen que ser eclécticas, neutrales, como les digo siempre a mis alumnos. El año pasado en una clase en San Marcos le recordé a mis alumnos la necesidad de que tengan que ser neutrales las organizaciones internacionales, porque es una garantía del equilibrio de la paz. Las organizaciones internacionales no pueden coadyuvar a generar la polarización. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud se pega a China. Y eso estuvo muy mal porque se ve como un acto reactivo y pierde su legitimación. Pero también estuvo mal que Estados Unidos de América lo haga justamente en un momento en que se produce una pandemia. Eso se llama pugnas, para restar crédito. Y esa sociedad internacional de las pugnas la vamos a ver hacia adelante. Una sociedad internacional
donde el mundo entero empieza a experimentar cambios cualitativos en el sistema internacional. La propia globalización ha sido impactada. La globalización que tiene 40 años, que es la segunda globalización de la historia, que permitió la movilización internacional, el gran circuito, los intercambios, etcétera, hoy ha sido paralizado. Es verdad que entre cuarentenas, medidas de aislamiento, confinamiento, se está alternando con procesos de reactivación económica, y eso está bien, y eso es bueno. Pero igual, el mundo entero ha sido mermado y hoy tenemos una alta recesión mundial. Recesión económica. Es decir, ¿qué es una recesión económica mundial? Cuando la economía se moviliza y es dinámica, la recesión la hace lenta. Su camino es lento. El proceso productivo es muy lento. Por eso se llama recesión económica. Y por tanto, la manera de crecer también lo es. Y al crecer lentamente, no le da espacio y la pobreza aumenta como ha aumentado, por ejemplo, para hablar de este subcontinente, para América Latina en 30 millones, de 185 millones de gente pobre en América Latina, ahora tenemos 205 millones de los 628 millones de habitantes que tiene nuestro continente. Esa es una consecuencia de la pandemia. Y entonces, claro, en este marco, la globalización ha sido impactada, pero no ha desaparecido. Es un error conceptual, a mi juicio, creer que la globalización ha desaparecido por la pandemia. Error conceptual. Al contrario, está allí, herida, mal herida. Pero bien que la globalización la vamos a ver ahora en esta nueva etapa de la historia universal, que se llama la era virtual, de la sociedad virtual. Ese es entonces el nuevo paradigma que viene a cambiar cualitativamente el mundo. Doctor Rodríguez Mackay, me decían algunos, pero ya manejábamos las computadoras y las laptops, ya hacíamos compras por internet, sí, pero por excepción. Hoy día, para terminar un acto contractual o para hacer un contrato que quieras para un tema laboral, ya no necesitas de la firma escrita, basta el desarrollo por el internet, el correo electrónico, el fedatario informático, hoy día cobra gran vida. La sociedad se virtualiza, el ámbito de la educación virtualizada, el ámbito del comercio virtualizado, como regla, lo que era una excepción hace 6 meses, lo que se hacía, lo que algunos hacían por su laptop, su tablet, hoy día todos tenemos que hacerlo porque se vuelve una regla en la dinámica internacional. Y esa sociedad virtual en adelante no va a ser sino eso, ultraactiva. No hay retroceso. Si lo que va a producir el coronavirus es que ninguno de los hábitos y de las nuevas conductas sociales van a ser hacia atrás, todas hacia adelante. No hay retroceso en la historia. Y esta sociedad virtual que tenemos que verificarla en medio de dos procesos internacionales, de 2 estados y de otros más que están en la era de la pugna. Las fronteras han sido cerradas por los estados. Tremenda mentira aquellos que dijeron que la globalización había acabado con las fronteras y las había abierto totalmente. Y aquellos que incluso mirando a la Unión Europea creían que la formación de la Comisión Europea en 1949, el Tratado de Roma en 1959, o la firma del Tratado de Maastricht en 1993, había acabado con las fronteras europeas. Y por tanto ya no se hablaba más de la globalización, sino de una globalización sin fronteras, quiero decir.
tremenda mentira. Lo habíamos dicho, sin pandemia ya la guerra de Siria había mostrado al mundo entero de que por las consecuencias de este tracto violento en Damasco y otras ciudades, la gente huye y muchos fueron para Europa, y los europeos que se vanagloriaban de cerrar sus fronteras en el pasado por los tiempos de la paz de Westfalia en 1648 y que decidieron abrirlas y dejarlas en ese proceso mismo, en esto que se ha llamado la configuración del orden europeo. Ahora, con la llegada de los asiáticos, los árabes, etcétera, han tenido que volver a cerrar sus fronteras. Cerraron sus fronteras y no es incompatible con la globalización, es un tema de seguridad. Y ahí está el tema central. Entender que vamos a empezar a vivir por el coronavirus una sociedad internacional con fronteras cerradas para que no entre el virus, cuyo agente es el hombre. Y la globalización va a continuar, solo que será una globalización digitalizada, una globalización cibernética, una globalización virtual. La globalización va a continuar. Y algunos, los que están diciendo que es el final del capitalismo, seamos claros. El mundo del capitalismo, el mundo de la economía del mercado, que por cierto yo prefiero, como por mi formación cristiana, siempre le he dicho, una economía social de mercado, que es lo que corresponde, una mixtura entre lo que se puede aprender de uno y otro lado, porque nunca los extremos son buenos, sino una economía social de mercado, como lo ha afirmado incluso la propia iglesia, la iglesia católica, que es lo más importante. En estos momentos la sociedad internacional tiene dos países, ya que hablan de dos países. Ni los chinos desde los tiempos de Deng Xiaoping al final de Mao, ni el caso de los Estados Unidos de América, que es la génesis de la economía de mercado, del modelo liberal, etcétera, etcétera. Ninguna de los dos va a renunciar a un proceso explosivo de la economía internacional forjada en una economía de mercado. Eso no va a pasar. Entonces, por eso siempre digo que no estamos viviendo la sociedad internacional de las ideologías como fue durante la Guerra Fría. Lo que sí estamos viviendo es un mundo que por la cibernética vamos a experimentar y vamos a ver cómo el espionaje cobra otra vez vida y las pugnas del pasado vuelven al presente con más valor, y las competencias también. Si no, miren ustedes cómo de un lado el canciller de China acaba de decir hace poco que hay una nueva guerra fría con Estados Unidos de América. Imagínense ustedes, quitándole primero el libreto a eso que debió decir Vladimir Putin en Moscú, China lo acapara y se lo lanza a Estados Unidos para recrear una guerra fría. Cosa que no existe, pero que lo que ha querido decir es que no quiere pelear bélicamente con Estados Unidos, porque no le interesan las guerras materiales, no le interesan los lanzamientos de misiles que ha hecho en el pasado Kim Jong-un, no le interesa una guerra. Por eso es que cuando vio que Soleimani fue eliminado por un dron por Estados Unidos de América, no hizo nada. Por eso es que cuando Estados Unidos, el presidente Donald Trump invita a Xi Jinping a una cena en la Florida, en su casa de Miami, ese mismo instante se estaba lanzando la bomba madre sobre Afganistán, donde estaban los terroristas. Y entonces, claro, a los chinos lo que les interesa es la economía mundial, el manejo del sistema internacional. No quieren guerra, no quieren guerra material, conflagración bélica. Los chinos están en otro proceso. Quieren primero ganar espacio. Ese espacio es el espacio económico.
Y por eso Estados Unidos de América lo sabe muy bien. Y le recuerda a la China la necesidad de que le compre. Miren ustedes a dónde ha llegado Estados Unidos. Por eso hablo del mundo multipolar. Le compre. ¿Qué le compre? La obligación que ella tiene. El 75% de lo que la China coloca en el mundo entero está en Washington, está en Estados Unidos de América. Y si no lo compra, hay un colapso. Pero Estados Unidos de América tiene poder. Es el mayor acreedor del mundo. Es verdad también como deudor, pero es el mayor acreedor del mundo. Y tiene lo que no tiene China, poder militar. Fíjense ustedes, el poder de Estados Unidos lo tiene que mostrar, maximizar, visualizar. En la teoría de las relaciones internacionales hay que mostrar cosas, hay que mostrar hechos. La cápsula Dragón que acaba de ser lanzada a la Estación Espacial Internacional por Estados Unidos de América no es una casualidad. Fíjense, ha pasado una década desde que Estados Unidos de América terminó la fase de los transbordadores espaciales que se iniciaron durante la era de la Guerra de las Galaxias con Ronald Reagan. Acuérdense del Columbia, del Discovery, del desastre y la desgracia del Challenger. La paralización de los transbordadores. Por 10 años Estados Unidos de América ha estado utilizando el Soyuz de los soviéticos de antes y rusos de hoy para llegar a la estación. Hoy día, con la cápsula Dragón, después de 11 años, miren cómo Estados Unidos tiene que visualizar, mostrar esa fuerza internacional para que sepa China y el mundo entero que Estados Unidos tiene poder material, tecnológico, militar, que no tiene lo demás. Por eso me resisto a creer que es una guerra fría. Es un mundo multipolar que es distinto. Porque Estados Unidos está herido con un presidente que se pelea con medio mundo, con un presidente que ha latigado a la Unión Europea y que también la llama a la OTAN para que esté con él, que promueve la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el Brexit, que latiga a la Organización Mundial de la Salud cuando debió tener otro tacto para el manejo. Un Donald Trump que tiene un frente interno donde los gobernadores quieren mantener las cuarentenas y él se esfuerza por acabarlas para la reactivación económica y cree que más bien se trata de un golpe bajo para doblegarlo y para que Joe Biden, su contrincante demócrata para las elecciones del 3 de noviembre de este año, lo venza. Un Donald Trump que se pelea hasta con su gente más cercana. Ese Donald Trump, que para algunos es un presidente que miente, etcétera, de todas maneras es un presidente con carácter y tiene fuerza. Por eso fue elegido presidente de los Estados Unidos, doblegando a Hillary Clinton, porque le devolvió a los americanos el destino manifiesto. Eso que decía que América para los americanos, que ellos sean primero en todo. No lo compartimos, pero estoy explicando que él devuelve eso y entonces recrea el fenómeno internacional del proteccionismo americano, que le dio rédito porque las fábricas que estaban paradas las levanta, pero hoy afronta cerca de 50 millones de desocupados. Está por debajo de las encuestas. Saca de la manga cualquier situación que pueda llevarlo a empoderar para primero alcanzar a Joe Biden y luego pasarlo. Ese es el estrés político de la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos de América. Y algo tendrá que hacer. Ya comenzó la imputación a la China, el lanzamiento de la cápsula Dragón y pelearse con la Organización Mundial de la Salud, que no es gratuita, es para la descarga del impacto de la imputación que pesa sobre Donald Trump. Porque hay importantes sectores que ya no lo quieren como presidente. Sin embargo, el pueblo americano es el que sabe elegir. De manera que aquí estamos viendo un sistema internacional donde las fronteras siguen siendo pétreas. Las fronteras son importantes,
Alguien me decía hace poco, doctor Roger McKay, ¿cómo queda el triángulo terrestre? Yo le decía, justamente ahora en que estamos experimentando en el mundo entero cómo los estados imbrican y recuerdan la soberanía absoluta que aprendieron de la Paz de Westfalia, que creó el principio de la inviolabilidad de las fronteras nacionales, que creó la idea del concepto de la representación diplomática, la aparición de las embajadas, el principio de no agresión, el principio de no intervención, el respeto de la soberanía de cada milímetro del Estado, hoy más que nunca, porque tenemos que aprender a respetar las fronteras y por eso, cuando hace un mes hubo un disparo X, según Chile, desde el lado peruano, inmediatamente lanzaron una nota de protesta contra el Perú. Y hemos visto hace muy pocos días cómo, promovido por la Policía de Investigaciones de Chile, un grupo de venezolanos, unos 4 venezolanos que queriendo pasar para el lado peruano, apoyado por Chile, y no he visto hasta el día de hoy que haya habido una reacción, como debe ser por parte de la Cancillería peruana, sin pelearnos con Chile, pero para mostrar carácter, eso que Raúl Porras Barrenechea tanto decía, que es muy importante mostrar, porque la frontera se cuida, la frontera se protege, y así lo están haciendo los europeos y todos lo hacen, para vindicar lo que corresponde a un Estado, como que el espacio del triángulo terrestre, que es peruano, que no se objeta, que no hay ningún problema, como algunos dicen, y que hoy más que nunca, en el marco de la pandemia, hay que proteger más las fronteras, como bien, por supuesto, lo viene haciendo las Fuerzas Armadas, con ese trabajo detenido y profesional que lleva adelante en el marco del Estado Nacional de Emergencia que vivimos desde el 16 de marzo pasado. De manera que estamos ahora frente a una sociedad internacional que experimenta una nueva conducta social, la conducta del aislamiento, la distancia social. Tenemos que aceptar la distancia social. El mundo globalizado la pide, la exige. Y esa distancia social también tiene su detrimento. Por eso hay que cultivar para que no pase el enfriamiento social. Cuidado que pueda promover la sociedad pragmática. Si ahora nada más o antes de la pandemia le mandábamos una felicitación a una persona con un saludito así o una carita feliz, imagínense ahora que todo se ha virtualizado. Podemos mirar la sociedad del enfriamiento, eso no debe pasar. Y por eso hoy en el marco de la pandemia tenemos la enorme posibilidad, no nos damos cuenta, es una pena hoy, que estar en casa con la familia, tenerla todo el día, aquí trabajando y mucho, pero tenerla a la familia en casa es para conversar con los hijos día y noche, para hacer lo que hacíamos los jóvenes cuando éramos niños o adolescentes con nuestros padres en la casa, que no salíamos por los coches bombas de Sendero Luminoso, no salíamos a la calle y conversábamos porque había un solo televisor a tubos y podíamos conversar y mucho. Y yo recuerdo mucho esas conversaciones en mi infancia con el padre que perdí tempranamente y con mi madre que hoy ya tiene 85 años y a quien rindo homenaje por todo lo que me dio. De manera que estamos ahora frente a un proceso internacional de la movilización detenida, pero que no ha acabado, porque el sistema internacional nos sigue mostrando procesos donde, por ejemplo, el tema migratorio es un tema muy importante. La migración hay que cuidarla, hay que protegerla. El acuerdo o el pacto de Marrakech, firmado en el 2018 de diciembre, yo pasé por Marruecos, por Rabat, en solamente 6 meses antes estuve en mayo-abril, participando en un encuentro con expertos y exponiendo ante la Academia de Reinos de Marruecos, y ya conversaba con gentes que vislumbraban lo que iba a ser Marrakech, el acuerdo, el pacto de Marrakech, que no es un tratado,
pero que tiene las buenas intenciones de la protección de los vulnerables, que son los migrantes. Darles todas las protecciones que correspondan, porque muchos estados suelen ser abusivos, sobre todo en las zonas vulnerables, que son las zonas de fronteras. Esto que se llama migración lo mira el sistema internacional. La migración es un fenómeno que produce un impacto internacional, al final siempre positivo, es mi visión y está conforme a la que dice la ONU. Hoy la migración es verdad que hay más control por el tema de la pandemia, pero debemos salvaguardar los derechos de los migrantes, pero sin cuestionar el derecho del Estado por su soberanía, porque el pacto migratorio por eso no es un tratado, porque el Estado sigue decidiendo si expulsa, si deporta o si permite abrir sus puertas, como lo estamos haciendo y como lo hemos hecho con 900 millones, 900.000 quiero decir, venezolanos, caminos a millón de venezolanos. Por tanto, en esta intención de algunos congresistas de eliminar el permiso temporal de permanencia para los venezolanos, acabo de decir, he declarado que es irracional, absurdo, antiético y antijurídico, porque no corresponde a la decencia y a la moral nacional de un Estado. La moral nacional, fíjese qué importante es la moral. La moral que le imputa Estados Unidos de América a China, si acaso fuera responsable del coronavirus. Responsabilidad no punitiva, por favor. Responsabilidad política, responsabilidad estructural, pero no una responsabilidad punitiva, porque los estados no son responsables punitivamente. Puede haber un responsable por el jefe del laboratorio o los médicos que hicieron eso. Durante la Segunda Guerra Mundial y al final de ella, para verificar los responsables del Holocausto, no fue objeto de una imputación punitiva ni Alemania ni el nacionalsocialismo de Hitler, pero bien que fueron ajusticiados por la horca los 9 miembros de la Gestapo y de la SS, persona humana, individualización de la pena por el Tribunal de Nuremberg, que eran los seguidores de Adolfo Hitler. Ahora también está en la Corte Penal Internacional. Y el Estatuto de Roma de 1998. Pero poco se puede hacer en esos marcos si los estados no son parte del estatuto, porque es una regla que tiene que ser parte para que le sea vinculante, obligatorio, y eso no existe. De manera que miremos siempre la ratio del Estado en el sistema internacional que ahora estamos viendo. Un sistema internacional que empieza a moverse y donde no sabemos cuál va a ser la nueva geopolítica del mundo. Todavía no lo sabemos. Temporalmente es multipolar. Ya no unimultipolar, multipolar. Pero no sabemos cómo va a acabar. Puede ser que sea el comienzo de la hegemonía china que habló Xi Jinping en el 19º partido del Congreso comunista, del Partido Comunista, hace ya 3 años, diciendo que para el 2050 China sería encumbrado como el país más poderoso del planeta. No lo sabemos. Si eso fuera así, el sistema geopolítico que estuvo determinado por Europa y Estados Unidos, el mundo de Occidente, pasaría al mundo asiático. Nos cuesta pensarlo, pero en un sistema internacional movible y cíclico eso puede pasar, donde la gente entonces ya no hablará el inglés como idioma transversal, sino el chino mandarín, y no será el dólar, sino el yuan. Esas son cosas que en nuestra hipótesis de trabajo puede pasar. Pero para que eso concluya o se ejecute, China tiene que crecer militarmente. No digo que lo haga, estoy explicando la teoría de la relación internacional, que su calidad de hegemón todavía no está configurada en el sentido de lo que los teóricos de las relaciones internacionales asumen por el paquete completo para ser un hegemón, cualidades que sí tiene Estados Unidos de América. Pero también puede pasar que Estados Unidos de América recupere espacio. Lo ha hecho en el pasado. Salió del CABE, del ataque de Al Qaeda,
y del coronavirus también puede hacerlo. ¿Y dónde está? Imagínense ustedes que en estos momentos el sistema internacional multipolar está enloquecido buscando la vacuna. Todos los laboratorios, como decía al comienzo, trabajan en ella. El país que la encuentre, como dijo el presidente de Francia, que incluso se le podría dar a Estados Unidos, porque es el hegemón del mundo, en ciernes, en poder y da prestigio planetario. Entonces, la vacuna hoy se vuelve el tema estelar. La incertidumbre planetaria está en cuándo acabará la pandemia. La vacuna es la única que puede mantener a la sociedad internacional en una situación de esperanza. Acabar con el coronavirus significará darle a la sociedad internacional la nueva oportunidad que estaba buscando. Mientras tanto, los actores visibles empiezan a crecer. La China y detrás de ella Rusia y detrás de ella la India solapadamente, que para algunos en el 2100 podría ser el nuevo hegemón del mundo. Todo es cíclico, ya lo hemos dicho, lo hemos explicado, hemos dicho la historia. Tenemos que verificar que en este sistema internacional, donde se empiezan a movilizar los procesos de fuerzas, ahora las fuerzas del ciberespacio, cibernética, la fuerza de la inteligencia, es la fuerza virtual. Hay que invertir en ello y los países lo empiezan a hacer. Miren, Estados Unidos se va al espacio para decirle al mundo y a China que aquí estoy yo tengo más poder que tú. Que hicieron un experimento, acuérdense, hace 6 meses y fracasó. Estas cosas son determinantes. Y Estados Unidos de América está buscando justamente en esta etapa lograr recuperar el espacio que ha perdido. Tenemos que decirlo. No es posible que Estados Unidos de América se pelee con organismos de las Naciones Unidas. No es posible que Estados Unidos de América esté en esta situación. Era el llamado actor visible para liderar el planeta contra el coronavirus. Pero miren ustedes, al presidente Xi Jinping hace poco salió, la semana pasada, en un mensaje al mundo entero y le dijo a todos en el marco de lo que había sido el G20, dijo: tengo dolor y lloro por las muertes de los miles de hombres y mujeres que en el mundo están feneciendo. Le robó la vitrina del discurso que históricamente tenía Washington sobre este concepto de la autoridad moral, que es la que estoy refiriendo. No la autoridad moral religiosa, la autoridad moral política que todo Estado debe tener siempre y que la ciencia política, que es la prima hermana de las relaciones internacionales, coadyuva siempre. Nadie puede conocer relaciones internacionales si no sabe ciencia política. Es muy difícil, porque la tónica del poder en el marco interno se refleja en el sistema internacional, que es un sistema internacional plano, en la medida en que en el derecho internacional es anárquico, porque no hay una autoridad central, no hay un presidente del planeta Tierra. En cambio, en el derecho interno es vertical, porque si hay un presidente que se llama Vizcarra, hay un presidente que se llama Piñera, hay un presidente que se llama Donald Trump, hay un presidente que se llama Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro. Frente interno vertical. Sistema internacional es un sistema absolutamente horizontal, y en ese marco las Naciones Unidas, en este mundo multipolar, la ONU tiene que aprovechar para cobrar la fuerza que no ha estado teniendo últimamente. Estamos de acuerdo, como lo dije en mi columna de ayer domingo, en Correo, sobre las Naciones Unidas, que tienen un nivel de dependencia económica del propio Estados Unidos de América. Por alguna razón, las Naciones Unidas tienen su sede en Estados Unidos de América, que en la ciudad de Nueva York. Por alguna razón, Estados Unidos de América ha venido otorgando subvenciones a todas las Naciones Unidas para el aparato orgánico, estructural, sus funcionarios, sus sedes. Esto tiene una explicación. Eso lo maneja la teoría de las relaciones internacionales y la dinámica del poder para entender. Por eso decía, ¿cómo es posible que se produzca una pelea con un pleito, una riña con el director de la Organización Mundial de la Salud?
o hace poco Estados Unidos se retire del Consejo de Derechos Humanos por el caso de Nicolás Maduro, que no puede controlar el Consejo, o el caso de Palestina, que todos queremos que sea un Estado pleno de las Naciones Unidas, pues es un Estado observador, a contracorriente de lo que quería Estados Unidos e Israel. Por eso decimos que Estados Unidos ha perdido cierto nivel de poder, pero no todo el poder. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y está flagelado, pero justamente por ser el hegemón tiene los atributos para la recuperación que seguramente podríamos ver hacia adelante. Por esas razones tenemos que entender el sistema internacional como un mundo bipolar transitorio, en transición. Un mundo bipolar no es otra cosa que otorgarle a China las prebendas que todavía no tiene. Miren, el Japón fue el país más rico del mundo, con el famoso boom asiático de los años 1980-1990, pero no fue hegemón, porque Japón estaba desarmado. El poder militar es muy importante. Los ejércitos son muy importantes. No porque queramos que los estados sean belicistas. Hoy día ningún militar se prepara para la guerra. Lo enseño siempre en las Fuerzas Armadas. Se preparan para la defensa. Y si para la defensa tiene que usar las fuerzas, la coacción, la fuerza y la coerción, la amenaza legítimas, pues lo tiene que hacer. Pero hoy las fuerzas estatales son cada vez más importantes. Nada de las fuerzas transnacionales. Porque algunos dicen que el coronavirus entonces es una oportunidad para reducir las fuerzas militares, los ejércitos, a una guardia multinacional. Tremenda mentira, cuidado con eso. No caigamos en eso. Las Fuerzas Armadas, que tienen su marco de protección del Estado, porque la defensa nacional es hacia adentro y hacia afuera, deben de cuidar mucho la frontera del Estado, la integridad nacional, el territorio, como corresponde a todo Estado que como tal es sujeto del derecho internacional y sociedad jurídicamente organizada. Por eso, estimados amigos, la geopolítica planetaria está en estos momentos en un acomodo. No hagamos elucubraciones todavía. Perspectiva sí que distinta, porque la primera está fundada en la fantasía y la segunda en el criterio prospectivo científico. Veamos cómo se produce el sistema internacional. Tenemos un nuevo paradigma que hoy quizás no nos demos cuenta de su magnitud todavía, porque lo estamos viviendo, pero cuando pasa el tiempo vamos a ver este cambio cualitativo en el sistema internacional. Vamos a empezar a ver ahora pugnas, porque la retórica de la pugna será la que marca la pauta del sistema internacional, pero también una sociedad internacional que está ávida por recuperar espacios, por acercar a los pueblos. Y estas dicotomías, esta problemática y esta polémica entre las decisiones de confinamientos y las de reactivación económica, a mi juicio deberían dar paso a una mixtura de ellas para que todos tengan oxígeno, el oxígeno posible para poder mirar hacia adelante un mundo que siga manteniendo la paz, porque la paz existe. Después de la Segunda Guerra Mundial fue alcanzar la paz. Por tanto, la paz no se busca, se mantiene, y está en el artículo 1 de la Carta de San Francisco, que es el tratado más ecuménico del planeta, que hoy engloba 193 países, estados, entre ellos, por supuesto, nuestro país. Sigamos en consecuencia y por este proceso, en esta historia de la sociedad internacional que nos está tocando vivir. Miren ustedes cuántos paradigmas. El paradigma de la escritura cuneiforme, la rueda, el paradigma que llevó adelante
la sociedad internacional con la iglesia, la aparición de estos grandes pensadores como en su momento Nicolás Copérnico y Galileo Galilei y la redondez de la Tierra, la aparición del derecho natural. Y hace poco hemos visto el paradigma hasta para los océanos, ese océano militarizado de los siglos 1 al 20, por 2000 años que tuvimos, con esa visión de un mar militarizado a un mar socioeconómico de explotación de recursos vivos y no vivos que hoy tenemos, cómo cambió los paradigmas del derecho del mar. Todo cambia, nada es inmutable. La mutabilidad es un ejercicio cualitativo, natural de la sociedad internacional. Vivimos en el mundo de las soluciones pacíficas de controversias, que hoy es jus cogens. Jus cogens. Es decir, imperativo categórico de cumplimiento obligatorio. Por tanto, aquel que no quiera la paz será sancionado jurídicamente. Veamos cómo viene hacia adelante todo este proceso internacional. Eso es un poco el ejercicio que yo he querido presentarles al día de hoy, que iniciamos el mes de junio en el mundo con, repito, más de 6 millones de contagiados y cerca ya de 375.000 muertos en el mundo. Un impacto nunca antes visto en la sociedad del siglo XX-XXI, más allá de las pandemias o epidemias del pasado, como estas que las vemos al alcance de la mano por la tecnología, impacta y mucho en la psicología colectiva, la psicología doméstica, la psicología general, la psicología de cada uno de nosotros. Quiero finalmente expresar mi saludo al Comité Euroamericano de Derecho Digital, repito, como al comienzo, que ha tenido la gentileza de invitarme para exponer a todos y cada uno de ustedes, amigos, mis saludos a todos en Perú, América Latina, Europa y otras partes del mundo, donde se está viendo en estos momentos esta ponencia que este servidor les ofrece a todos y cada uno de ustedes, deseando lo mejor para el mundo, deseando lo mejor para América Latina y para mi patria, el Perú, para que superemos los estragos de esta pandemia con unidad, con integración, con mucha, pero mucha tolerancia. Aprendamos a ser tolerantes, que es muy importante en estos momentos. No hay que perder los papeles y seamos bien intencionados, como hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, los que somos creyentes, los que tenemos fe en una sociedad internacional a la que hay que ponerle ganas para que alcance los réditos que estamos buscando. En el marco de la paz, una sociedad internacional con tranquilidad, donde podamos tener fe en encontrar esa vacuna que luego permita que salgamos a las calles, a las fiestas, a los parques, con nuestra familia y amigos como antes. Ese es nuestro deseo. Y agradezco infinitamente a todos ustedes la oportunidad de haber estado conmigo hasta este momento, acompañándome en estas reflexiones que me he permitido presentar a todos ustedes. Muy buenas noches en Perú y buenos días en otras partes del mundo. Gracias a todos.